En muchas ocasiones, el misionero se encuentra en una situación en la que la lección ha sido poderosa para luego descubrir que el compromiso de las personas es muy bajo o casi nulo. En ocasiones, participamos en el proceso de enseñanza gozando de gran influencia espiritual y podríamos decir, al mirar en los ojos de los investigadores, que ellos también han llegado a sentir que es verdad. Pero solo para darnos cuenta más tarde que su obediencia no es aún la requerida para este camino del discipulado. ¿Por qué después de una buena lección y una respuesta a sus oraciones, las personas aún requieren que jalemos de ellas para ir a la iglesia? Hoy, nuestro objetivo es descubrir justo aquellos principios que llevaron a Alma Hijo, aquel mismo que destruía la iglesia, al mismo lugar al que queremos llevar a cada investigador, menos activo y miembro activo, a la verdadera conversión. El capítulo 36 de Alma en el Libro de Mormón es uno que deberíamos considerar como una joya de la enseñanza. En realidad, gran parte del valor del Libro de Mormón no se acaba en la claridad de la doctrina, sino que mejor aún, parece que el Señor también incluyó en este libro sagrado un manual oculto, o poco notado por las personas en general, para ayudarnos en nuestro desarrollo como maestros poderosos y entonces volvernos un instrumento en sus manos para llevar su mensaje a sus hijos. Y Alma 36 forma parte de los capítulos clave de este manual. En este capítulo, Alma Hijo relata el Amán su proceso de conversión. Sin duda una joya. ¿Cuándo fue la última vez que leyó a un profeta relatar su propio proceso de conversión a través del arrepentimiento? Nefi relata su cambio de corazón en solo un versículo, 1 Nefi 2:16. El proceso de Moisés se relata en la Biblia en tercera persona y los relatos de la poderosa conversión de los reyes lamanitas están también narrados desde afuera, desde la perspectiva del espectador. Pero aquí parece que Alma, Mormón y el Señor decidieron dedicar casi todo un capítulo entero de este manual, no en tercera persona esta vez, sino desde la visión del alumno, para ayudarnos a entender más a fondo el verdadero proceso que debe recorrer el alumno a través del arrepentimiento hacia la verdadera conversión. Leemos en el versículo 6 que Dios envió a su ángel a entregar un mensaje a Alma, el cual nos relata: Y he aquí, nos habló como con voz de trueno, y toda la tierra tembló bajo nuestros pies, y todos caímos al suelo, porque el temor del Señor nos sobrevino. Mas he aquí, la voz me dijo: levántate. Y me levanté, y me puse de pie, y vi al ángel. Y me dijo: a menos que tú de ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Y aconteció que caí al suelo, y por el espacio de 3 días y 3 noches no pude abrir mi boca ni hacer uso de mis miembros. Esta parte de la historia ya era conocida por nosotros, y sabemos por el relato que se encuentra en el libro de Mosía qué le ocurrió a Alma físicamente durante esos 3 días y 3 noches, y cómo su padre y los sacerdotes oraron y ayunaron por él. Y al tercer día se levantó con un testimonio poderoso sobre el Hijo de Dios y una conversión asombrosa que le llevaron de ahí en adelante a ser el gran profeta que fue. Pero, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Qué lo llevó a tener semejante testimonio y esa conversión inquebrantable? ¿Cómo logro que mis investigadores tengan una conversión así? Aquí se nos presenta una joya, una verdadera perla de gran precio, puesto que ahora aprenderemos no de lo físico y exterior, como en el libro de Mosía, sino de lo espiritual e interior, de ese proceso que llevó a Alma a la verdadera conversión. Alma continúa: y el ángel me dijo más cosas que mis hermanos oyeron, mas yo no las oí. Porque al oír las palabras, a menos que tú de ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios, me sentí herido, de tan grande temor y asombro de que tal vez fuese destruido, que caí al suelo y no oí más. ¿Qué hemos notado del proceso de Alma? ¿La amenaza funciona? Mejor voy con la juventud y les digo que a menos que dejen de hacer tonterías, se los tragará la tierra e irán al infierno, y para que de verdad les dé más miedo les diré, y ahí no hay Facebook ni WhatsApp. ¿Hasta aquí podemos decir que el método te intimido con los castigos del infierno es la clave?
Nada de eso. ¿Qué logró esto en el investigador? No oí más, dijo Alma. Así que bien hecho, misionero, si quería hacer temblar a su investigador y hacerle ver su posible castigo, lo logró, y el investigador no lo oirá más. Eso no era parte de la nota, y no insinuó que el ángel no hizo lo que le fue mandado por Dios. Pero es importante recordarlo también y hacer notar que este es el principio. Amenácelo y no le oirá más. Pero aquí nos interesa lo que pasó a continuación. Alma nos dice: pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. No iremos en detalle a los demás versículos porque en estos pocos que veremos se encuentra la clave. ¿Qué pasó con Alma? Estaba atormentado. ¿Por qué? ¿Qué atormentaba a Alma? Los recuerdos de sus pecados e iniquidades. Pero un momento. ¿Alma se acordaba él solo de estas cosas? Él, cual vil pecador que era, a voluntad y de manera apropiada, ¿recordaba todos sus pecados para que le produjeran ese tormento? No. Él solo no podía hacerlo, ni lo haría jamás. Esto requeriría de una influencia mayor. ¿Recuerdan lo que respondió el Salvador a sus discípulos cuando le preguntaron sobre cómo sabrían el camino cuando Él los dejara? El Salvador los instruyó sobre seguir su ejemplo. Y cuando Judas le preguntó cómo se manifestaría a ellos y no al mundo, aparte de la poderosa promesa hecha inmediatamente, el Salvador agregó esta pepita de sabiduría. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Puede ver la relación entre estas dos escrituras? El valor de estas dos escrituras se empalma en el hecho de que en ellas se describen las cosas con las que Él se manifestaría a nosotros y no al mundo. Este relato nos muestra lo que Alma experimentó, pero el mundo no pudo ver ni enterarse. Y a su vez, Juan nos relata lo que el Señor declaró sobre cómo lograría este tipo de comunicación. Y aquí hay un personaje en común, cuyas responsabilidades salen a relucir en ambas escrituras. ¿Qué palabras en común tienen estas escrituras? Recordar todo. ¿Y de quién es esa función? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién le recordaba a Alma de todos sus pecados? El Espíritu, el guía, el maestro, el amigo, el Espíritu. Note esto. ¿Qué pasaba con Alma? Fue guiado por el Espíritu a recordar sus pecados de tal manera que viera claramente que se había rebelado contra su Dios y no había guardado sus santos mandamientos. Y yo amaba cuando lográbamos que los investigadores tuvieran esa experiencia desde la primera lección. Pero Braulio, ¿cómo lo logro? Aquí es donde se pone bueno. ¿Qué le fue dado a Alma por el ángel en este relato? ¿Qué le dio? Le dio o abrió el espacio necesario para interactuar con el Espíritu y entonces éste pudiera guiarle a recordar sus pecados. ¿Recuerdan lo que hemos aprendido de las preguntas? Las preguntas abren un hueco o espacio natural en la lección que el investigador o alumno debe llenar usando su albedrío. Y cuando éste escoge responder y actuar de manera recta, se hace merecedor de la influencia del Espíritu. No es nuestra función el recordar y condenar los pecados de otros. El ángel no lo hizo. Es más, y si lo hizo después, Alma ni lo escuchó. ¿Qué martirizaba a Alma? ¿El castigo del infierno? ¿La destrucción a la que le había condenado el ángel? No. La advertencia, dijo Alma, le dio gran temor y asombro, pero estos no son principios de conversión. Después de caer al suelo y narrar el miedo que le dio ser destruido, Alma dijo: pero me martirizaba un tormento eterno,
pero y más pero. No es un y me martirizaba un tormento eterno, ni tampoco es un y también me martirizaba un tormento eterno. No, Alma da un pero al inicio del versículo 12 porque nos explica de otro proceso. La advertencia solo le dio temor y asombro, pero ¿qué le causó dolor y tormento eterno? El recuerdo de sus pecados. Y al ser misioneros hay que entender muy claramente la diferencia entre estas dos partes. No fue el temor al castigo futuro, sino el recuerdo del pecado pasado lo que logró este dolor eterno. Solo el Espíritu, cuando le crea a usted la oportunidad durante la enseñanza, puede traer al investigador ese recuerdo, de tal manera que el investigador sepa, note esto, sabrá, que se ha rebelado en contra de su Dios y entonces sentirá ese dolor. Eso es a lo que llamamos la tristeza según Dios. ¿Y por qué es tan importante la tristeza según Dios? Porque es lo único que lleva al arrepentimiento sincero. ¿Y por qué es tan importante el arrepentimiento sincero? Porque, en las palabras de Elamán, el arrepentimiento conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Espera un momento. ¿O sea que sin arrepentimiento no hay poder redentor? No. El elder D. Todd Christofferson enseñó, solo a través del arrepentimiento ganamos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo y la salvación. Voy a repetirlo una vez más. Solo a través del arrepentimiento ganamos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo. No hay otra manera. ¿Estás tratando de decir que si no me arrepiento no puedo recibir ni de la expiación ni de la gracia? Exacto. Y aún más, leamos otra declaración del elder Christofferson. Sin arrepentimiento no hay verdadero progreso ni desarrollo en la vida. Sin arrepentimiento no hay ni expiación, ni gracia, ni progreso. Así de claro, así de sencillo. Pero esto no es todo. El elder Anderson dijo a los misioneros, ahora, una advertencia para ustedes. Al invitar a otros a venir a Cristo, sean cuidadosos de no moverse demasiado rápido de su poderoso testimonio de fe a un desafío bautismal sin el suficiente énfasis en enseñar a cada investigador sobre el críticamente importante principio del arrepentimiento. Enseñamos el arrepentimiento y bautizamos con versos. Fin de la cita. ¿Por qué sería tan importante hacer énfasis en el arrepentimiento antes de los convenios? ¿Porque es el orden de los artículos de fe? No, note esto. El presidente Stephen W. Owen declaró, el verdadero arrepentimiento nos inspira a hacer de nuestra obediencia un compromiso, un convenio. Lo voy a leer otra vez. El verdadero arrepentimiento nos inspira a hacer de nuestra obediencia un compromiso, un convenio. Fin de la cita. Nota esto. Cuando el arrepentimiento es sincero, es verdadero, hace por naturaleza que nuestra obediencia se vuelva un compromiso o incluso un convenio. Cuando los conversos dejan de asistir a la iglesia y abandonan el camino del discipulado, cuando olvidan la obediencia, ¿creen verdad que es porque no tenía un testimonio tan firme? No, ellos tuvieron una respuesta y sintieron la verdad de esta obra. No tiene que ver nada con el testimonio. Ellos saben que es verdad. Y perdón si aquí arruino toda la manera en la que había visto usted la obra misional durante toda su vida, pero esto no es cuestión de testimonio. ¿Recuerda a las 10 vírgenes? Claro que sí. Dígame, ¿qué representaba el fuego? Representaba el testimonio. Pero el fuego no fue suficiente para entrar en las bodas, ¿verdad? Todas tenían un testimonio, ya que todas tenían sus lámparas encendidas. Pero entonces la pregunta clave es, ¿qué representa el aceite? El aceite representa la conversión. Ahora, y esto se pone más bueno, ¿de dónde se extraía el aceite en ese tiempo? De la trituración del fruto del árbol del olivo. ¿Les trae eso algo a la memoria?
¿Quién fue mayugado y triturado en el jardín de los olivos? El Salvador. ¿Qué brotó de él? Sangre por cada poro. Su expiación. Todas las vírgenes tenían un testimonio. Estaban esperando al esposo y sabían que vendría. ¿Ya puede ver la necesidad de la conversión? La única manera de aguantar el día y estar preparados para las bodas del Cordero es por medio del aceite de la conversión, el cual solo se obtiene de la expiación, la trituración en el jardín, a la cual solo tenemos acceso a través del arrepentimiento. ¿Puede ver cómo todas las escrituras y citas se entretejen para darnos entendimiento? El obispo W. Christopher Waddell dijo, hablando a los misioneros, la conversión es un milagro y comienza con ejercitar la fe en Jesucristo. Su papel, como se describe en su propósito, es ayudar a otros a ejercer la fe en Jesucristo para arrepentimiento, a fin de experimentar el milagro de la conversión. Fin de la cita. ¿Quiere que sus investigadores gocen de una verdadera conversión? Necesita guiarlos al poder de la expiación a través del arrepentimiento. Pero esto nunca sucederá de la manera apropiada si no crea usted la oportunidad, abre el espacio por medio de preguntas y permite durante la lección que el Espíritu les enseñe y les recuerde todas las cosas. Fin de la nota. Julio de 2018.